Este es el primer video del canal. Como muchos ya sabrán, estas teorías son mías y se actualizan en mi página de Wattpad. Dejaré el link en la descripción por si quieren pasarse a leer alguna de las teorías antes de que se suban a YouTube. Sin más los dejo con la teoría. Naruto por DXD, Vanagander, Fenrir. No soy dueño de High School de XD ni de Naruto, crédito a sus respectivos autores. Capítulo 1, la profecía del origen del fin. Antes de comenzar quiero dejar en claro un par de cosas. Esta teoría va a ser un harem, no tenía planeado que lo fuera, pero cuanto más lo pienso más me convenzo de que según las lógicas del universo de XD es lo que mejor encaja. Aún así, no planeo dejar de lado la historia por un romance con varias mujeres, así como tampoco voy a hacer un grupo demasiado extenso. Estoy tomando cosas de un montón de mitologías, y estoy retocando cosas para que cuadren con lo que tengo pensado que podría quedar muy bien en la teoría. Por supuesto, luego puede salir mal, pero quiero intentar esta idea que tuve recientemente. Quiero desarrollar la historia de modo que no se spoilee el futuro, pero no estoy seguro si será posible ya que hay mucho trasfondo que me gustaría lograr poner en el contenido. Ya saben que esto es un hobby para mí, pero siempre intento hacerlo mejor en lo que hago y me dedico a ello en la medida de lo que puedo. Como dije, no soy un sabelotodo de mitologías, pero me estuve empapando en un gran número de temas para lograr hacer la teoría lo más completa posible. También, me gustaría avisar que estoy reescribiendo los capítulos de Naruto. El poder del fuego y hielo por lo que pronto van a estar actualizándose los primeros dos, y puede que para dentro de pocos días suba el tercero. Acabo de terminar las clases y dispongo de algo más de tiempo en el día para dedicarle a esto. Espero disfruten esta teoría y se pasen por las tantas que hay en mi perfil, no la hago más larga. Indefinidos años antes. Oscuridad, lo único que pudo verse en lo que pareció ser una enorme sala de tamaños colosales, apenas dos reconocibles siluetas en medio de esta con apenas una luz entre ellos que les permitió reconocerse. La primera, una mujer encorvada por la vejez, en su rostro las arrugas ocuparon todo rasgo. Frente a ella un hombre más alto con rectitud noble en su postura, una lanza descansando en su espalda sostenida por un soporte especial. El más grande con unos rasgos viejos, pero definitivamente no tanto como los de la mujer, una cabellera blanca al igual que su larga barba. La vestimenta de ambos algo particular, fabricada a base de pieles y pelajes, el hombre también portando metales y protecciones sobre su cuerpo. Con el único de sus ojos sanos miró a la mujer, la vidente frente a él, y su ceño se frunció en preocupación al ver la vacilación en la anciana. Detrás de la figura más grande, ahora reconocido como un hombre, un grupo de siluetas visiblemente humanoides se acercaron a las primeras dos, sin hacer siquiera un ruido todos parecieron prestar atención a las siguientes palabras de la profeta. La mujer se tomó su tiempo, apaciguó el temblequeo de sus manos una vez que las juntó en un fuerte agarre para calmar sus nervios. Con total respeto dirigió sus ojos viejos y tormentosos a consecuencia de sus visiones recientes. Un ligero carraspeo sirvió para aclarar su voz con el fin de pronunciar lo más oscuro en sus pesadillas. Con voz ronca pero firme, dejando escapar atisbos de su sabiduría continuó con su relato, por último, el lobo, el peor de los tres, las imágenes de un lobo carmesí regresaron a su mente mientras una matanza es causada por este mismo, a su alrededor destrucción por donde se mire y la misma tierra parece desquebrajarse mientras cientos de dioses, valquirias, enanos, elfos y otras criaturas mueren en combate contra la imponente bestia colosal, el origen de las calamidades, de la caída de este reino, de su reino, mi señor, en mi visión, de la sangre de la descendencia del origen de todo fraude, surgirá la desgracia para todos debajo de ti y de tu mandato, al mundo como lo conocemos, así como el fin de tus días, el inicio del fin, el inicio del Ragnarok. Una vacilación imperceptible para todos sacudió su cuerpo, el rey de Asgard, Odín, dejó de sentir sus piernas por lo que fue incluso menos que un instante, cerró su único ojo visible en consideración mientras una de sus manos acaricia su larga barba.
Una vacilación imperceptible para todos sacudió su cuerpo. El rey de Asgard, Odín, dejó de sentir sus piernas por lo que fue incluso menos que un instante, cerró su único ojo visible en consideración mientras una de sus manos acaricia su larga barba. Odín, la voz de una de las siluetas detrás de él, claramente femenina, lo llamo, ¿qué deberíamos de hacer? Insistió la voz que logró reconocer como la de Frigg, su esposa. Odín no dio señal de haberla escuchado, pero la realidad fue otra y ella lo sabía. Dejando de acariciar su barba abrió su ojo y la expresión de rotunda seriedad abarcó todos sus rasgos endurecidos por las guerras de antaño. Finalmente habló, su voz gruesa y firme en señal de mando, la voz de un rey, de una autoridad. Ya escucharon a la volva, lentamente se dio vuelta a las siluetas en su espalda, todos ellos, su grupo de guerreros más confiables y los dioses más fuertes de todo el panteón nórdico, señal en una reunión, decidiremos cómo lidiar con los hijos de Loki a partir de ahora. Luego de esto, acontecimientos que marcarían la historia ocurrieron, el consejo conformado por los dioses más sabios y confiables de Odín se reunió en lo que para muchos fue el inicio del fin. Al final decidieron ocuparse con los 3 hijos de Loki para impedir que el Ragnarok comenzara. Jormungandr, la serpiente marina gigante fue tirada al mar, lugar donde creció hasta alcanzar tal magnitud que enrolló completamente la tierra, hasta el punto que se dice que mordió su propia cola. Hela, una niña tenebrosa, con la mitad de su cuerpo siendo puro hueso y un poder escalofriante que emana constantemente de ella, fue enviada a Lelein para gobernar como la reina de los muertos y encargada del inframundo. Lugar donde los muertos sin honor eran enviados a cumplir con sus condenas. Vivió apartada, trayendo muerte y desgracias por cualquier lugar mortal por el que pasará, Ulri siendo su amante, el único que la visitó. Por último, el cachorro de lobo con pelaje negro como la noche, que ignorado por los dioses, no fue del rojo carmesí sangriento en las visiones de la sacerdotisa, aquel que de su sangre surgiría la desgracia y el comienzo del Ragnarok. Un lobo que creció de forma descomunal y su fuerza abrumadora lo hizo casi imparable, un ser no solo fuerte, sino que increíblemente ágil y veloz, como se esperaría de un animal salvaje, hambriento como cualquier depredador. Pero no fue cualquier animal salvaje, fue increíblemente astuto, lo suficiente para engañar a los mismísimos dioses, su lengua endulzada para convencer a todo aquel que no lo conociera lo suficiente. Esa criatura, que debió de ser asesinada, en cambio siendo encadenada por los mismos dioses con el fin de no manchar con su sangre malvada la pureza de Asgard, y evitar que según las palabras de la volva surgiera de la misma sangre la calamidad que daría inicio al Ragnarok. 3 intentos fue lo que se necesitó, engañándolo como si de un juego se tratase, lo retaron a romper las cadenas con las que sería apresado. Aun cuando se utilizaron los materiales más resistentes y las runas más fuertes, solo fracaso se obtuvo en los 2 primeros intentos. En el tercero, el mismo Odín solicitó a los enanos una cadena lo suficientemente fuerte para retener ese infinito poder en constante crecimiento. Y lo habían conseguido, el lobo fue apresado, restringiendo cualquier movimiento, en una isla muy lejana a las afueras de los territorios del reino, a cambio de una de las manos de Tyr. Cuando el lobo solicitó que se pusiera una mano en su boca como gesto de buena fe, claramente ya dudando de las intenciones en la tercera solicitud de los dioses. Luego dichas cadenas fueron atadas a piedras que se afirmaron entre ellas para nunca dejar libre a la bestia. El lobo rugiendo de ira una vez que no pudo romper las ataduras, intentó sacarlas con sus propios dientes, pero una enorme espada atravesó su hocico desde arriba cerrando así sus fauces. El lobo rugiendo de ira una vez que no pudo romper las ataduras, intentó sacarlas con sus propios dientes, pero una enorme espada atravesó su hocico desde arriba, cerrando así sus fauces. La mezcla de saliva y sangre comenzó a fluir desmesuradamente, con rabia dirigió sus ojos a los dioses que se atrevieron a engañarlo. Debajo de él, con sus propios fluidos provenientes de su boca, se formó un charco que rápidamente se volvió en un río carmesí que sería llamado el río Van. Ese lugar fue apartado de todo el mundo, a nadie se le permitió visitar la isla, nadie mostró interés en meterse con la bestia, y con el tiempo la gente comenzó a olvidarlo.
Desconocido para los dioses, el destino no pudo cambiarse y se cumplió con alguno de los requisitos previos que podrían desencadenar en las visiones. Por miles y miles de años nada pasó, y ahora la bestia que se creyó inmortal no es más que un montón de restos inertes de los que aún sigue surgiendo la corriente carmesí que alimenta el río. Actualidad. Un par de siluetas se mueven durante la noche a increíbles velocidades, un bosque sin un ápice de luz los rodea completamente poblado por inmensos árboles y vegetación descuidada. Varios metros más adelante, una figura corre desesperadamente mientras su postura se deforma dando indicios de clara existencia de dolor recorriendo su cuerpo. Aún así, los rasgos por los que la raza del individuo que va al frente es conocida, tales como fuerza física, altas capacidades de reacción, velocidad y agilidad, lo ayudaron a no ser capturado aún. A pesar de sus heridas, su velocidad es suficiente para alejarse lentamente de los perseguidores. Agradeció a los entrenamientos matutinos con su padre, entrenamientos que le permitieron seguir con vida incluso en esta situación. Un pesar inmenso se adueñó de su corazón al atravesar esa línea de pensamientos, sus padres, su pequeña hermana, el resto de su especie, se obligó a abandonar las visiones que repentinamente invadieron su pensamiento para así poder concentrarse en su carrera. Estuvo escapando por horas, ya no sabía cuánto tiempo se mantuvo corriendo, cuántos enfrentamientos atravesó para acabar en este lugar, ni cuántas runas celtas escribió con su propia sangre para poder huir entre los diferentes submundos que se vuelven un todo en su realidad. Ni siquiera tiene idea de dónde se encuentra ahora, su mente solo concentrada en correr y sus instintos animales gritando por sobrevivir ante todo. Su padre le había enseñado las runas necesarias para la teletransportación, runas que con la preparación adecuada podrían determinar el destino exacto de dicha técnica, y aún así él fue imprudente. Debió de serlo, apenas tuvo tiempo para escribir un par de runas en el piso, utilizando la propia sangre de sus heridas, para poder alejarse del lugar en el que sus perseguidores lo tenían ubicado. Las teletransportaciones no fueron suficientes, uno de los problemas de la técnica a base de runas es que dejan un rastro de energía natural, que con la suficiente habilidad, puede ser rastreado. Si tuviera más tiempo incluso podría camuflar los rastros, pareciera que sus padres lo prepararon para una situación como esta a través de todos esos entrenamientos de supresión de aura y demás. Para lograr camuflar el destino de la teletransportación basta con realizar un complejo sistema de runas aparte. Este sistema genera diferentes copias del mismo rastro en diferentes lugares para lograr desorientar a los perseguidores y camufla a su vez, se camufla con la propia energía natural de la misma tierra y seres vivos. Lamentablemente, aún no tuvo una ventana de tiempo lo suficientemente amplia como para poder realizar los símbolos completos, y seriamente dudo de si en algún momento existiría esa oportunidad. Se mantuvieron jugando al gato y el ratón por una increíblemente larga cantidad de tiempo, incluso llegando al punto que no supo cuánto más tiempo podría resistir corriendo con su cuerpo aún sangrante. Probablemente sus perseguidores simplemente lo sigan esperando que caiga desangrado o de cansancio, no viendo necesidad de realmente hacer mucho más. Simplemente lo seguirán a donde quiera que vaya y rastrearán sus teletransportaciones para ir detrás de él. La única alternativa fue detenerse para pelear con sus agresores, cosa que hizo repetidas veces, no pudo recordar a cuántos de esos encapuchados asesinó con sus propias manos. En múltiples ocasiones se vio rodeado por varios de los enemigos, a base de peleas físicas consiguió matarlos uno por uno, no por nada se lo consideró un prodigio entre su especie. Hijo de la pareja de guerreros más fuertes, el entrenamiento y el talento lo dejaron a un nivel en el que podría encargarse de los grupos de atacantes. El problema fue que ellos siempre estuvieron armados y en compañía de otros encapuchados, también utilizaron ataques elementales, algunos a base de luz que seres que reconoció como ángeles caídos le arrojaron, otros de poder demoníaco e incluso recurrieron a las flechas y armas arrojadizas para intentar herirlo lo suficiente como para capturarlo. La mayoría fueron débiles, hasta el punto que grupos de 5 de ellos apenas pudieron ocasionar algunos cortes ligeramente profundos en su carne. Con sus rasgos animales desarrollados pudo identificar incluso a humanos dentro del grupo que los atacaban.
Su clan había dejado los conflictos con los humanos desde hacía más de 1000 años, incluso consideraron que la mayoría ya no estaba consciente de lo sobrenatural, tomando todo esto como simples mitos y leyendas. Es por esto mismo que verlos atacar a su gente lo hizo pensar que no fue algo al azar. Fue extraño, porque cientos de seres encapuchados atacarían repentinamente su pueblo. No cualquier ser ordinario podría organizar semejante grupo de personas. Ahora, la adversidad más peligrosa fue ese grupo de entre 10 y 15 seres que parecían dar las órdenes. Claramente en fuerza fueron infinitamente superiores respecto a los que se enfrentó anteriormente, más fuertes, más listos y sobre todo más preparados y conscientes de sus propias habilidades y debilidades. Después de todo, por lo poco que pudo recopilar de sus atacantes, este grupo se preparó para cazarlo explícitamente a él y masacrar a su raza fue solo un bono en todo el asunto. Ahora solo 2 de ellos lo seguían por este bosque, luego de escapar de su hogar no pudo hacer otra cosa que correr intentando perder a los perseguidores. Al final, luego de transportarse a diferentes lugares del mundo llegó aquí, desangrándose a causa de los combates y desesperado por encontrar la forma de perderlos para ser capaz de cumplir su promesa. Promesa que hizo al cadáver ensangrentado de su pequeña hermana, promesa que hizo al sacrificio de sus padres para que escapara, promesa que se hizo a sí mismo al ver la destrucción que ocasionó el ataque sorpresa de uno de los individuos con ojos violetas. Todo había sido muy repentino, la tierra tembló y luego un poder increíble estalló en el centro de su pueblo, dejando nada más que un cráter enorme en casi todo el terreno boscoso en el que habitaban. Muy pocos sobrevivieron al primer ataque, y los que lo hicieron fueron asesinados por el ejército de encapuchados que terminó el trabajo. Si no fuera por sus heridas principalmente por causa de los ataques del tipo de piel azul, si no fuera por su incapacidad actual de usar todo su potencial, si no fuera porque sin importar cómo los atacara estos 2 tipos tendrían forma de contrarrestarlo. Entrecerró sus ojos cerúleos helados como témpanos de hielo en pleno Ártico, sus pensamientos ahora derivaron en sus perseguidores, mientras su cuerpo de forma casi instintiva continúa corriendo y esquivando obstáculos en su camino. El de los ojos rojos, un desgraciado que lidera al equipo que lo estuvo persiguiendo, un grupo que se separó del principal mientras se encargaban de asesinar a todo ser de su raza que se moviera, no importaron los más viejos, ni los más jóvenes, ni los bebés, tampoco discriminaron en el género, simplemente acabaron con cualquiera sin dudar, ni uno solo sobrevivió a los ataques repentinos de este grupo claramente bien organizado. El objetivo fue él, simplemente atacaron su pueblo, mataron a todos y cada uno, solo por su talento, por esa capacidad que hacía miles de años que su raza, la única en la que podría aparecer, no presentaba. Y ese ojos rojos pudo ignorar ese talento, incluso si no fue completamente, ese tipo pudo ignorar lo que los ancianos y sabios en su raza definieron como condena de los espectros, el poder con el cual solo una mirada a sus ojos hace que el alma de las personas se pierda en un sinfín de ilusiones y pesadillas, que según los mitos detrás de la habilidad, puede dejar a los enemigos en coma permanente e incluso causar la muerte, esto una vez que se entrena y desarrolla completamente. Según relatos de hace más de 1000 años, el líder de su especie tenía dicha capacidad, condena de los espectros, fue uno de los únicos en la historia en presentarla. Se cuenta que con esta se protegían de los enemigos, asegurando así la continuidad y supervivencia de su especie. Esos ojos fueron la esperanza de su pueblo en una época oscura, tiempos de conflicto entre los seres sobrenaturales, pero por sobre todo, tiempos de guerra en contra de la humanidad. En esa época, llamada Edad Media o época medieval por los humanos, varias especies abandonaron toda intención de ocultarse y lentamente se rebelaron atacando y aprovechándose de los humanos. Estos últimos se volvieron más conscientes de los seres sobrenaturales y concentraron todas sus fuerzas en intentar acabar con las cosas fuera de su comprensión. Los templarios, así como los cazadores de hombres lobos, cazadores de brujas e incluso los vikingos, fueron algunos de los incontables grupos que cazaron a lo sobrenatural sin piedad alguna y sin siquiera cuestionar sus propios ideales o motivos para hacer tal cosa.
Varios grupos sobrenaturales pasaron desapercibidos ya que nunca se dieron a conocer a los humanos, algunos escaparon y se escondieron, otros lucharon hasta casi la extinción como la raza de hombres lobos en Europa. Por otro lado, su especie, en terrenos boscosos de lo que hoy se conoce como Irlanda y Gran Bretaña, se vio envuelta en conflictos religiosos de la época y fue cazada por los enviados de la religión católica que aborrecieron a todo lo que no perteneciera a su religión y sus creencias. El miedo siempre fue el motor más efectivo para incentivar a un ser vivo pensante de hacer algo. Fue cuando ese miedo a lo desconocido, a los seres sobrenaturales más poderosos y desconfianza sobre todas las creencias que se tuvieron hasta ese momento, se convirtió en desesperación que dio lugar al repudio y agresión hacia las diferentes especies. Al final, incontables pérdidas se dieron en todos los bandos y lentamente lo sobrenatural pasó a esconderse nuevamente. Los humanos fueron perdiendo conocimientos relacionados a lo sobrenatural con el paso de las generaciones y lentamente se olvidaron de que algo aparte de ellos siquiera existía. Por supuesto hay quienes aún conocen o creen en los sobrenaturales, pero frecuentemente fueron tomados como locos, lo que impulsó a algunos como la Iglesia Católica a realizar sus movimientos lejos de la vista pública. Lastimosamente, incluso con esta habilidad aún sin desarrollar completamente, no se supone que cualquiera pueda ser capaz de evitarla. Solo aquellos seres significativamente más fuertes o que posean una inquebrantable voluntad, fuerza mental o determinación pueden resistirse hasta cierto punto. Pero ese tipo con los ojos rojos, pudo evitar cualquier daño significativo y tan solo tardó unos cuantos segundos para salir de las ilusiones. Lo máximo que pudo conseguir en su contra fue retrasarlo el tiempo suficiente para escapar e internamente se preguntó si los extraños ojos rojos, con pequeñas manchas negras que giran constantemente, le brindan alguna habilidad con la que resistirlo. Además, la única debilidad de su técnica consiste en que un tercero puede detener el trance durante las primeras etapas de la ilusión, causando un dolor sumamente intenso al afectado o dándole una descarga de poder propio, de igual magnitud a la utilizada en las ilusiones, para interferir con el poder natural que circula por el cuerpo de la víctima. Este fue el motivo por el que no pudo con el tipo azul, cada vez que lo hizo, el de los ojos rojos estuvo a su lado para sacarlo del trance peligrosamente mortal. Si su habilidad estuviera más desarrollada, podría infundir un trance de tal magnitud que sería muy difícil para alguien cortar el flujo de energía natural, pero incluso así, el chico sospechó que la espada escamosa también ayudó mediante alguna particularidad que le permitió enviar poder al portador. Pudo sentir levemente la energía circulando entre el portador de esa peculiar espada y la misma arma. Sin duda, estos dos tipos fueron los más molestos y problemáticos contra los que tuvo que enfrentarse. Agradeció que los otros, que también se distinguieron en cuanto a poder, no lo hubieran seguido. No es estúpido, fue consciente que con su fuerza y habilidad actual le sería imposible escapar de tantos enemigos con tanta preparación. Nota: Naruto va a ser una especie de yokai, pero no tal cual. Si no me equivoco, los yokai son criaturas mitológicas pertenecientes al folclore japonés. Lo que voy a hacer en esta teoría es a partir de otras mitologías, como vieron también aparece la nórdica. Por eso tomé algunas cosas de la mitología celta, Escocia y cercanías, para generar la gama de habilidades y características que quiero que tenga Naruto en este fanfic. Ahora, para explicar brevemente, la condena de los espectros es básicamente el Will-O-The-Wisp, pero es una paja escribir ese nombre cada vez que lo necesite. Will-O-The-Wisp es una criatura mitológica que está muy metida en la cultura de Europa, en especial las eslavas y gaélicas. En estas se menciona la aparición de extrañas luces o llamas pálidas que flotan en el aire y se le aparece a los viajeros que los siguen para satisfacer su curiosidad y que por ellos tienden a perder su rumbo, algunos no vuelven a ser vistos, otros sufren accidentes y así existen muchas versiones, donde ver o seguir este espectro o fuego es un mal augurio. Es por esto que lo reinterpreté en
Condena de los espectros, una habilidad con la que poder sumergir el alma de los seres en pesadillas o ilusiones, de las que en un principio no puedan volver, pudiendo ocasionando comas e incluso la muerte, cuando el enemigo no es lo suficientemente fuerte como para superarlo. La debilidad de esta habilidad sería la interferencia de un tercero, como los genjutsus en Naruto, pero mientras más habilidad se tenga en la técnica, es más difícil que alguien te saque de una ilusión. Por otro lado, si un ser es significativamente más fuerte puede salir por su cuenta, lo mismo si presenta voluntad inquebrantable, mentalidad fuerte o determinación irrompible. Por ejemplo, si en este momento que aún está a medio desarrollar, Naruto usa su habilidad contra un dragón, el dragón se va a poder salir por su cuenta. Porque es mucho más poderoso que Naruto. Si lo hace a un ángel caído va a depender del poder del ángel. Actualmente Cocabiel, un ángel caído de los más fuertes, podría salirse con alguna dificultad mínima. ¿Me expliqué bien? Su destreza física tampoco fue una solución, ya que incluso con el físico superior que le brindó enorme fuerza, increíble agilidad y velocidad, no pudo enfrentarse al dúo. El segundo tipo, ese con piel azul y su extraña espada escamosa, se encargaron de neutralizar el combate físico, supuso que esa criatura al igual que él mismo, posee características físicas superiores. Para empeorar las cosas, ese hombre porta una espada que roba y acumula poder así como toda energía natural que su raza es capaz de utilizar en combate, por algunos denominado como senjutsu. Su raza, al igual que los yokais y otras criaturas mitológicas, posee la capacidad de utilizar energía propia. Dicha energía sobrenatural puede variar la densidad y potencia de la misma dependiendo del tipo de criatura, así como también la naturaleza que depende de la especie en cuestión y los diferentes poderes que poseen los demás seres en los diferentes panteones y mitologías. En su caso, al igual que los seres en su mitología ya casi completamente extintos, se caracterizó por utilizar el senjutsu. Un poder muy similar al chakra de los yokais, pero que difiere al ser más denso a causa de la energía natural en el mismo. Si bien es conocido que hay especies con la capacidad de utilizar dicha energía, son solo algunos pocos los que tienen la capacidad de hacerlo naturalmente y al estar estrechamente conectado con la energía natural, siendo la mitología celta relacionada directamente con la naturaleza rica y en ocasiones inhóspita, fueron capaces de moldear el senjutsu desde el nacimiento con el inconveniente del entrenamiento para controlar el temple y emociones negativas en los casos en los que uno se expone a la naturaleza contaminada por un tercero. El combate cuerpo a cuerpo no fue una solución, la diferencia de armas y la desventaja en números solo hicieron empeorar su condición. Cada golpe de esa espada, que su portador realizaba con fuerza devastadora, desgarró su carne utilizando el diseño particular de escamas tan afiladas como la mejor daga. La luz de luna comenzó a hacer más visible el bosque, el cambio de iluminación volvió a traer completamente al mundo de la vigilia a la figura herida aún corriendo. No pudo saber cuánto tiempo pasó, de lo que estuvo seguro, gracias a su percepción de las energías, su audición y olfato superiores, es que logró alejarse unos cientos de metros de sus perseguidores. Distancia que podría ser suficiente para escribir las runas necesarias para un teletransporte completo y camuflado. Sin perder el tiempo se apresuró a seguir en la misma dirección, los enormes árboles se hicieron cada vez más escasos y la vegetación perdió significativamente su densidad cuando llegó a un enorme claro en un valle rodeado por montañas. Dejando atrás los árboles de tamaño increíble dio un paso fuera del bosque, el cielo completamente oscuro en un color diferente al que tan acostumbrado estaba en casa, las enormes raíces que se podían ver a lo lejos conectadas con un árbol que llega al cielo en las lejanías. El singular espectáculo frente a sus ojos le recordó que ya no estaba en casa, y pudo suponer que tampoco se encuentra en el mundo humano. Saliendo completamente de la sombra del bosque, fue completamente iluminado por la luz de las majestuosas lunas en el cielo, sus rasgos se iluminaron dejando identificar parcialmente su apariencia. Un adolescente joven, con cabello carmesí ondulado y algo desordenado que fluye erráticamente con el viento. Las vestimentas casuales que vistió en casa, ahora hechas no mucho más que simples harapos destrozados y completamente manchados de sangre. Los ojos cerúleos, tan claros y fríos como el hielo, inspeccionaron sus heridas.
El dolor que recorre todo su cuerpo le alertó que fueron graves, pero las vistas dejaron una imagen incluso más desagradable y preocupante de su situación. Aun si su propio poder está intentando curarlo instintivamente fue reconocible que necesitaría de atención externa para no morirse desangrado a causa de las heridas que no parecen mejorar fácilmente. Su torso con varios cortes profundos, probablemente por los tajos de esa espada singular, su hombro derecho con una perforación mediana, probablemente causada por algún impacto de lanza de luz. Sus piernas al punto de ceder ante el cansancio, y al igual que sus pies, están marcados con hematomas y cortes por la gran cantidad de patadas que conectó sobre individuos con armaduras. Sus brazos, presentan varios cortes profundos una vez que tuvo que bloquear algún ataque que no fue capaz de esquivar y en su antebrazo izquierdo un profundo corte, que al igual que el resto de heridas en su cuerpo sangra de forma constante. Sus puños dañados por los golpes y técnicas de artes marciales realizados, el sinfín de ataques cargados con chakras en jutsu en los puntos de contacto hizo que sus nudillos se lastimaran hasta mostrar la carne sangrante debajo de la piel. Aun si su sangre le brindó propiedades curativas extremadamente aceleradas, pareció que su cuerpo no podría lidiar con todos los problemas. Si quería sobrevivir debía de hacer algo cuanto antes o moriría inevitablemente. Sobre su cabeza, lo que parecieron ser dos orejas peludas de perro o lobo, color carmesí como su cabello, se movieron rápidamente al percibir el sonido del agua correr. La idea de poder intentar camuflar su rastro, para perder a los perseguidores, lo hizo pensar que sería una buena opción aventurarse dentro de la corriente de agua. El problema, la corriente de agua podría acelerar la pérdida de sangre y las consecuencias estaban más que claras. Luego de una breve consideración de los pros y contras de adentrarse en la corriente volvió a correr en dirección del sonido del agua, detrás de él una larga cola de lobo con un pelaje espeso del mismo carmesí se sacudió frenéticamente durante la rápida y desesperada carrera del joven. Estos rasgos animales son parte de las características que identifican la apariencia de su especie. El chico, un joven macho, en pleno desarrollo, de la especie Canis dirus, también conocidos como perros gigantes o perros terribles. Esta especie mitológica, es similar a los nekomatas del folclore japonés. La diferencia es que en vez de ser una raza vinculada a los gatos, el Canis dirus está relacionado con perros de gran tamaño. Al igual que los nekomatas tienen una variante especial dentro de la especie, aquella subcategoría denominada Nekosou, los Canis dirus también cuentan con una. Esta subespecie es increíblemente rara, al punto de que no se vio más de 2 ejemplares desde hace miles de años, y se denominan como Canem mortis, perro de la muerte. Al igual que los nekomatas pueden cambiar su forma a la de gatos normales, los perros gigantes, así como su nombre señala, pueden estar en su forma humanoide con orejas y cola o pueden cambiar su forma a la de un gran híbrido entre perro y lobo, cuyo tamaño depende del poder y deseo del individuo, mientras más fuerte más grande puede hacerse. Con entrenamiento, al igual que el resto de yokais y gran parte de las criaturas sobrenaturales, los perros gigantes son capaces de esconder sus rasgos para pasar desapercibidos como humanos. Complementando esto, pueden ser capaces de esconder su aura y naturaleza, esto solo hasta cierto punto. Si el individuo es demasiado fuerte, es probable que necesite pasar por cientos de años de entrenamientos o contar con objetos externos que le permitan ocultar parcialmente su aura. Nota. Los Canis dirus son literalmente una especie de lobo que se puede asemejar a un híbrido entre lobo y perro. Son la variante de lobo más grande que ha existido, podían llegar a medir como 0,9 metros de alto y 2,5 metros de largo. Por otro lado, la idea de perro de la muerte parte del Kusit. Kusit significa literalmente, perro hada. Es un perro enorme, propio de la mitología de las Islas Hébridas. Tiene el pelo enmarañado, la cola rizada y 4 patas del tamaño de una mano humana. El Kusit es muy temido por ser un mensajero de la muerte, que aparece para llevarse el alma de una persona hacia el más allá. Además, se cree que en ocasiones deja escapar 3 aullidos que pueden oírse desde muy lejos. Los que oigan aullar al Kusit deben resguardarse antes de que el tercer aullido suene. De lo contrario, morirán aterrados.
Básicamente, en la teoría es como si fuera un kitsune o un necómata pero de la mitología celta. La habilidad del Willow, de Wisp, que reinterprete para la teoría, lo haría básicamente un Canem Mortis, que es una raza especial dentro de los Canis Dirus, así como los Nekosou con respecto a los Nekomatas. Este es el fin del capítulo 1, muy pronto se vienen más actualizaciones de todas las series. ¿Qué les pareció este primer capítulo / prólogo? Tengo pensado un harem en particular, pero voy a ir viendo según avance la historia. Sin más, espero que les haya gustado y que la apoyen. También los invito a pasar por el perfil y echar un ojo al resto de teorías publicadas, realmente me hace mucha ilusión que cada vez más personas las lean y las sigan.